El pensamiento pasajero, bueno, en el sentido de que la ciencia hasta este momento pues constituyen o han constituido pensamientos o conjuntos metodológicos de pensamiento que se caracterizan por las fórmulas, por el empirismo, etcétera. Sin embargo, también hay un pensamiento paisajero que es el que se ha ido desgajando, despejando de la filosofía, de la estética, de la ontología, de otras disciplinas. Y que al final ese pensamiento paisajero que se va desgajando, pues también construye un corpus de textos teóricos a lo largo de los siglos. Javier Maderuelo pues, va a hablar de hasta qué punto el concepto de paisaje ha influido o ha condicionado la idea y las visiones de la propia arquitectura o del propio proyecto arquitectónico o del pensamiento o incluso de la ciudad, ¿no? del urbanismo moderno. Pero en concreto se va a centrar en la arquitectura. Para nosotros es un verdadero lujo tenerlo aquí. Javier Maderuelo es doctor en arquitectura por la Universidad de Valladolid, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, es catedrático de Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Alcalá de Henares, es crítico del diario El País, ha dirigido el programa Arte y Naturaleza de la Diputación de Huesca. Entre sus múltiples publicaciones también producidas durante estos últimos 2 años, bueno, pues destaca en el año 2005 el paisaje, génesis de un concepto, luego en 2008 la idea de espacio. Es también miembro del Consejo Editor de la revista Arte y Parte y en fin, nada más que darle la bienvenida, agradecerle su presencia aquí y adelante. Quiero empezar por felicitar a profesores y alumnos en el 10º aniversario de la fundación de la Escuela de Arquitectura de esta Universidad de Málaga y aprovechar la oportunidad que me brindan para hablar en este ciclo dedicado al pensamiento, para disertar precisamente sobre un tipo de pensamiento, sobre el pensamiento paisajero, tomando prestado un término acuñado por Augustin Berke para definir el paisaje, no como un residuo o como resultado de la acción, sino como producto de la reflexión intelectual. Pero no voy a seguir aquí los pasos de Berke en su conocido libro publicado en el año 2009 con este título, sino que una vez que me he apropiado del término paisajero, que tal vez a ustedes les llame la atención, voy a intentar hacer evidentes las relaciones entre paisaje y arquitectura a través del jardín y de las ideas que se han forjado en torno a él, recurriendo al pensamiento de los filósofos y a los conocimientos que nos han aportado los historiadores. El objetivo de esta conferencia es señalar las competencias que la arquitectura tiene en la composición de paisajes y jardines, así como apuntar de qué manera el concepto de paisaje ha condicionado las ideas y las visiones de la arquitectura. Pensar, que es de lo que trata este ciclo, pensar no consiste en sentarse, apoyar la cabeza sobre una mano y dejar vagar la imaginación. Pensar consiste en aplicar las preguntas posibles sobre asuntos concretos sobre los cuales deseamos saber algo sobre su esencia. El pensar reclama un método para formular correctamente las preguntas pertinentes y para destilar las respuestas razonablemente válidas. Las ciencias constituyen conjuntos metodológicos de pensamiento y así podemos hablar de un pensamiento matemático o filosófico que se caracteriza en cada caso por las fórmulas o por los silogismos, pero también podemos hablar de un pensamiento constructivo y, cómo no, de un pensamiento paisajero.
Muchas actividades humanas surgen de manera instintiva y la propia acción conduce a conformar una rutina del hacer que destila unos procedimientos depurados por la experiencia práctica. Pero cuando se formulan preguntas sobre la actividad y sobre los procesos, surge el pensamiento. Surge el pensamiento teórico que ayuda a comprender y mejorar aquella actividad sobre la cual se piensa. Por eso es importante pensar. Sin duda, la arquitectura surgió del intento vital de refugiarse de las inclemencias climáticas de manera segura y cómoda. Pero es a través de la reflexión intelectual, es a través del pensamiento, como el hombre es capaz de responder de forma lógica a las condiciones de la gravedad y a las cualidades de los materiales, ideando maneras y formas que permiten elevar altos techos, es decir, crear arquitectura. La arquitectura, sin embargo, no se reduce a un pensamiento lógico, constructivo, sino que participa también de un pensamiento simbólico que aporta dignidad y carácter a las obras construidas. Traigo aquí el ejemplo de la Porta Pía de Miguel Ángel en Roma para que ustedes comprendan qué es esa idea de la dignidad y el carácter. El hombre es el último ser de la creación, el último de los eslabones de la gran cadena de la naturaleza. Se diferencia de los demás seres por su capacidad para superar y controlar los instintos primarios. Esto lo consigue al ser consciente de dos fenómenos que para el filósofo Immanuel Kant constituían los a prioris de todo conocimiento. Esos dos fenómenos son el espacio y el tiempo. La consciencia de estas dos variables le permiten al ser humano prever los acontecimientos futuros, cosa que no pueden hacer las plantas ni los animales, al menos que no lo pueden hacer tal y como lo hacemos nosotros. De esta forma, el hombre puede prever el hambre y el frío y tomar precauciones ante ciertos peligros que se repiten de forma cíclica. El conocimiento de algunos fenómenos naturales relacionados con el paso del tiempo, como el crecimiento de las plantas y la necesidad continuada de alimentación, le conduce al hombre a desarrollar la agricultura. La previsión de posibles ataques de alimañas y la necesidad de defenderse de las inclemencias del clima, tales como los periodos fríos invernales y las lluvias anuales, así como la protección del producto que saca de sus cosechas, le conducen a la arquitectura. Agricultura y arquitectura son actividades parejas que vienen unidas a un fenómeno que define la forma característica e inequívoca al hombre. Eso es el habla, es decir, la capacidad de comunicación oral por medio de las palabras. Las palabras son los ladrillos con los cuales se construye el pensamiento. A través de esta capacidad de articular palabras, tal y como indicó el filósofo Jean-Jacques Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, el hombre impone su poder a otros hombres y también, a través de la palabra, impone su poder a la naturaleza. Vitruvio, 17 siglos antes que lo hiciera Rousseau, ya había escrito sobre el origen común de la palabra y de la construcción de la primitiva cabaña, que fue el hogar del hombre primitivo y que se convierte en un mito sobre el origen de la arquitectura.
Esta cabaña, que está aquí representada en un dibujo de Viollet-le-Duc, representa además el dominio racional de los elementos de la naturaleza y a la vez el origen de la idea de la arquitectura como lenguaje. Es precisamente la articulación lingüística el vínculo que relaciona a la arquitectura con el pensamiento filosófico y que se expresa a través de las palabras. La palabra, con su sorprendente poder, permitirá la transmisión de la experiencia individual, generando la memoria colectiva, es decir, generando la historia que comenzó como un mito antes de convertirse en una ciencia. Así, en todas las culturas se detecta un origen mítico de conceptos como la naturaleza, el hombre, la agricultura y la arquitectura. En la cultura judio-cristiana, estos orígenes se reflejan en el contenido literario de un libro, el Génesis, que narra poética y alegóricamente la creación del mundo y el origen de la humanidad. Además, el Génesis es considerado el primer libro escrito, de tal manera que en su título, en la palabra Génesis, en todos los idiomas occidentales, proporciona la raíz de términos como genética, genealogía, es decir, es el más genuino sinónimo del origen o del principio de las cosas. En este libro se explica la existencia de un Dios que crea la luz, que crea el mundo, las plantas, los animales, al primer hombre y a la primera mujer. El mito de los primeros moradores de la tierra, representados en los personajes de Adán y Eva, se sitúa en el Edén, en un jardín plantado por el propio Dios que estaba provisto, y leo textualmente una breve frase del Génesis, de toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar. Hasta aquí la cita. Cuando Dios creó al hombre, no lo depositó en una selva procelosa, sino en un jardín cultivado, en un lugar ordenado y placentero en el que la humanidad no debía de sentir ni temor ni dolor. Este jardín, anterior a cualquier construcción humana, fue, según la mitología judeocristiana, el primer hogar del hombre. Para el arquitecto anglo-polaco Joseph Rydberg, este jardín o huerto es, y dice textualmente, en suma, una casa. Si la primera morada del hombre fue el jardín del Edén, este, como interpreta Rydberg, sería su casa. O dicho de otra manera, la primera casa del hombre no fue una construcción en madera o en piedra, un espacio techado, sino un lugar cultivado en forma de jardín en el que árboles y plantas estaban ordenadas según un trazado divino, de manera que permitieran a la primera pareja humana disfrutar de su hermosura y satisfacer su paladar, tal y como narran las Escrituras. Dado el carácter sagrado que posee la narración bíblica, tanto en el Oriente hebraico como en el Occidente cristiano, el jardín del Edén ha excitado la imaginación de poetas, pintores y arquitectos de todas las épocas, planteando aquel primitivo jardín como un modelo ideal que es siempre necesario recuperar. Así, la narración bíblica, que ha marcado el imaginario de culturas occidentales desde los orígenes, propone el huerto o el jardín como la primera morada de la humanidad. A Adán, que vemos aquí representado en este cuadro de Bassano
del Museo del Prado, le concedió Dios el don de la palabra, que se representa en este acto, en el acto de otorgar un nombre a cada uno de los animales y de las plantas. Con este acto simbólico se arroba al hombre el dominio sobre aquello que nombra. Pero también, desde el primer momento, el hombre abusa de este dominio, simbolizado por la ingestión del fruto prohibido, y Dios, o si ustedes quieren, la propia naturaleza, le expulsa del paraíso con la maldición de tener que trabajar el suelo con el sudor de su frente y sufrir las inclemencias y penalidades que la naturaleza le impone a través del clima y de los fenómenos telúricos como los terremotos o las acciones de los volcanes. Para el filósofo Michel Foucault, el hombre es un desgarrón en la naturaleza. Es como una especie de cáncer que ha crecido y se ha desarrollado siguiendo una progresión más acelerada que el resto de los fenómenos y las especies naturales. Mientras que los tiempos geológicos y biológicos experimentan transformaciones muy lentas, el hombre, sirviéndose de los conocimientos acumulados por medio de la palabra, ha evolucionado con asombrosa rapidez, dominando y sojuzgando, administrando la naturaleza como si ésta fuera suya, como si el hombre fuera el patrón, sin ser consciente de que él, o si ustedes quieren nosotros, es también una parte irremediablemente encadenada a esa naturaleza. A través de la palabra, el hombre creó unos mitos, unas leyendas, unidos al temor de los dioses que deberían ser capaces de contener o frenar estos apetitos desordenados y los instintos devastadores por medio de castigos propiciados por la propia naturaleza, como los terremotos, las plagas o el rayo destructor. Surge así el mito del trabajo como uno de los castigos divinos. El hombre tiene que trabajar la tierra con sudor, con esfuerzo para conseguir el sustento diario. Aquí se asienta el mito del origen de la agricultura, ya que el ingenio y la experiencia le conducen a procurar una geometría productiva basada en el mínimo esfuerzo. La agricultura, que surgió como una actividad humana que pretende el aprovechamiento racional de los productos del campo, tiene por objeto ordenar los cultivos, roturando el suelo según líneas de trazado sencillo, cuyo objetivo es hacer más económica la irrigación del suelo y más fácil la recolección de los frutos, procurando el mayor rendimiento de los esfuerzos que se realizan. Estos objetivos de la agricultura han destilado una geometría de trabajo que se asemeja a la utilizada por la arquitectura, arte que sigue una lógica constructiva basada también en la razón geométrica, que en un principio surge de la economía estructural, de esa economía de conseguir cubrir la mayor luz con la mínima cantidad de material. En arquitectura, las formas de esa geometría cobran un carácter simbólico y significativo por medio de la aceptación de unas reglas canónicas que convierten esa geometría en arte. En una novela de Henri Barbusse, fechada en el año 1930, que se ha reeditado hace muy pocos meses en español
con el título de Elevación, el novelista francés narra un viaje en aeroplano. El protagonista va describiendo lo que ve desde el avión según va ascendiendo y dice, y leo textualmente: «Ya no vemos desde hace un rato a los hombres, pero podemos ver mejor sus huellas sobre la tierra. Aquellas paralelas y los ángulos nítidos denuncian la faena reflexiva, el pensamiento, las intenciones del mundo, la voluntad de los tiempos». Hasta aquí la cita. Esa geometría que produce huellas paralelas y ángulos nítidos, como muy bien ha sabido expresar Henri Barbusse, es producto de un pensamiento, de una faena reflexiva que revela intenciones y voluntades. Pero la agricultura también, igual que la arquitectura, responde a unos hábitos culturales precisos, cargados de creencias, ritos y ceremonias religiosas que reclaman la aparición de dioses específicos como Flora, Ceres, Baco, Bóreas. Sin embargo, lo perentorio de la necesidad alimentaria ha impedido que esas formas que se destilan de la acción del trabajo lleguen a ser comprendidas como específicamente simbólicas. Sin embargo, algunos agricultores pretendieron ordenar sus cultivos según geometrías que, además de permitir un buen rendimiento productivo, procuraran un cierto placer en la contemplación y fueran reflejo sensorial de las imágenes de algunos de estos mitos, como por ejemplo la idea del paraíso, la representación del mundo, la representación del saber o del amor. Entonces, aquellos huertos, como este que estamos viendo en el cuadro de John Constable, reciben el nombre de jardín. De la misma manera que el mito dominó la construcción de aquella cabaña primitiva con la cual defenderse de los ataques de la naturaleza, Vitruvio en el siglo I, Filarete en el siglo XV, el abate Loger en el siglo XVIII o Claude Nicolas Ledoux, que es el autor de esta imagen, entre otros muchos teóricos de la arquitectura, se hacen ecos de ese mito y de las cualidades métricas y geométricas que por decoro y por costumbre, como escribe Vitruvio, deben tener las construcciones arquitectónicas. Precisamente, la persecución de estas cualidades míticas del decoro, la geometría, la firmitas, la utilitas y la venustas, darán origen al jardín, un lugar basado en el mito del paraíso, en el cual poder habitar disfrutando de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, sin temor de los peligros de esa feroz naturaleza. El mito de la recuperación del paraíso perdido se entrelaza con el mito de la representación de la heterogeneidad del mundo. De esta manera, el jardín se convirtió en un espacio de representación, en una especie de Aleph, ya que pretende ser el lugar donde se hallan todos los lugares o donde transportarse a otros lugares. En este sentido es lo que Foucault llamaba un heterótopo. Y ese heterótopo lo podríamos contemplar en Kew Gardens, que es donde está tomada esta fotografía. En Kew Gardens existían, no existen ya porque se quemaron, solo queda este vestigio, pero existían una pagoda, una alhambra, un templo griego, una mezquita y una ruina romana. El ejemplo más sencillo de esta pretensión de espacio desdoblado es el del laberinto.
Cuando uno penetra en un laberinto, penetra en un espacio acotado, cuyos límites, como en esta fotografía, se aprecian visualmente desde fuera. Este espacio se dobla y se desdobla sobre sí mismo hasta convertirse en infinitos pasajes que, por medio de juegos geométricos, convierten el pequeño espacio acotado en un camino infinito del que se tarda una enorme cantidad de tiempo en conseguir salir, perdiendo, además, en su interior las nociones de dirección y de orientación. Los antiguos jardines persas, de los que conocemos su trazado por la representación en antiguas alfombras, por las descripciones literarias y por los restos arqueológicos, aquellos jardines persas se dividían en 4 partes por medio de 4 acequias que representaban los 4 grandes ríos y mares que hasta entonces eran conocidos. Esto dio origen a una geometría hermética, simbólica, que se desarrolla paralelamente a la geometría que rige los órdenes arquitectónicos y que rige también el trazado de las ciudades, que se caracterizan por estar ordenadas siguiendo 2 direcciones perpendiculares que se cruzan, según los puntos cardinales, conformando 4 barrios, 4 riones, 4 regiones o riberas del camino que, en el caso del jardín, representan claramente los 4 continentes conocidos en la Edad Media. De la misma manera, en los jardines de los claustros medievales, cada uno de los 4 cuadros responde o respondía a un tipo de plantación y se diferenciaban por el color de sus flores y por la textura de su vegetación. La feliz unión entre arquitectura y agricultura la encontramos desarrollada en la Roma del Imperio, donde los terratenientes construyeron villas desde las que dominar sus propiedades agrícolas y además poder controlar los cultivos. Algunas de estas villas rurales estaban rodeadas por jardines, por cultivos de carácter ornamental, que no tenían ninguna función productiva y que pretendían generar espacios placenteros, lo que en latín conocemos con el término locus amoenus. En algunos casos, incluso algunas grandes villas se construyeron como si fuera un gran jardín. Este es el caso de la Villa Adriana en Tívoli, que es la imagen que tenemos aquí, o de Piacciarmerina en Sicilia. Villa Adriana no solo domina la enorme y fértil vega del río Tíber, sino que se concibió como un lugar de la memoria, en el cual el emperador Adriano rinde culto a su amante Antinoo. Para ello construyó, por medio de pabellones, estanques, alineaciones de árboles y estatuas, belvederes, hipódromos y trazados vegetales, un espacio en el que sustentar el recuerdo de aquellos lugares donde disfrutó con su efebo Antinoo. Por ejemplo, este estanque, denominado Canopo, toma este nombre porque representa la región homónima de la delta del Nilo, que es el lugar donde el emperador conoció a Antinoo. Vemos pues aquí también una especie de ejemplo de heterotopía, de un lugar traspasado a otro lugar. La cultura de la villa, donde se alterna el duro trabajo agrícola con el disfrute de los placeres de la naturaleza y la degustación de esos productos alimenticios del campo, como el queso, el vino, la caza y las olivas, en un entorno agradable para el cuerpo,
templado en invierno y fresco en verano, se preservó tras la caída del Imperio Romano en las zonas más fértiles de Italia, como el Véneto en el Valle del Po o la Toscana en el Valle del Arno. Esta cultura de la villa reapareció con renovada fuerza cuando los poetas y filósofos eruditos del Renacimiento empezaron a sentir el placer de leer a Virgilio, a Ovidio, a Terencio. Esos poetas que exaltaron las virtudes de la vida en el campo frente al bullicio malsano de la ciudad. Los que narraron los amores entre pastores y pastoras de una supuesta Arcadia feliz, con la voz y el metro de las grandes epopeyas clásicas, elevando esos temas cotidianos a la categoría de gran poesía. La familia Medici en Toscana y los nobles propietarios vénetos transformaron las antiguas fortalezas medievales que servían para proteger los cultivos y los rebaños en villas de recreo rodeadas de jardines que eran diseñados en íntima relación con las líneas que servían para la composición de los volúmenes y las crujías de las construcciones arquitectónicas. Andrea Palladio desarrolló todo un ciclo tipológico de construcciones rurales en las que la arquitectura llega a uno de sus puntos álgidos, siendo perfectamente consciente de la necesidad de integrar la arquitectura en el lugar, construyendo a favor del entorno, como muestra en el libro segundo de sus 4 libros de arquitectura, donde ofrece consejos sobre cómo ubicar las villas con respecto a los ríos, a los vientos, a los valles y a los montes, aprovechando el soleamiento y aprovechando, por supuesto, también las vistas. Esta manera de recrear la geometría vegetal unida a la composición arquitectónica dará lugar a lo que hoy conocemos con el nombre de jardín formal, que tiene en los jardines mediceos que estamos viendo aquí de Bóboli en Florencia, en la Villa d'Este en Tívoli, en esta fotografía, o en los jardines que Lenotre diseñó para el ministro Fouquet y para Luis XIV, sus más depurados ejemplos. En estos ejemplos, los árboles y arbustos, los setos y las flores, las estatuas y los estanques se someten a un riguroso orden formal de raíz geométrica que llega a tallar los árboles con figuras platónicas, generando los principios de lo que conocemos como arte topiaria. El teórico holandés de la arquitectura Brademan de Vries llegó incluso a proponer la idea de unos jardines que respondan a los canónicos órdenes de la arquitectura, dibujando láminas con modelos de jardín dórico, jónico y corintio. Este sería un ejemplo de cómo ve Brademan el jardín dórico. De la misma manera que el cantero talla las piedras para construir un arco o el escultor cincela una estatua, el jardinero maneja la azada y la tijera para poder crear estos muros vegetales en los que se cierran recintos y se abren puertas y ventanas, sometiendo la irregularidad de la naturaleza a los principios cartesianos de la geometría, sojuzgando, por lo tanto, la naturaleza a los caprichos del arte. En todas las latitudes y culturas ha habido una voluntad de hacer arquitectura, es decir,
de construir siguiendo unas normas y unas formas que convierten a ciertos edificios o elementos constructivos, como arcos, columnas, capiteles, frontones, en símbolos de carácter universal. También en todas las culturas, desde sus orígenes, se ha desarrollado una idea de jardín, de roturación del terreno y de ordenación del cultivo, de plantas que con carácter religioso o mitológico crean territorios sagrados donde enterrar a los muertos, donde honrar su memoria, terrenos sagrados y acotados donde habitar los dioses o los espíritus, pasando por los jardines de meditación, como los jardines zen budistas, o bien dedicados al conocimiento, como fueron los jardines de Academo en la Grecia clásica o de Lastanosa en la Huesca renacentista, donde se desarrollaba el ejercicio filosófico, incluso llegando hasta los actuales parques temáticos en los que se excita la imaginación y se provocan sensaciones físicas a los visitantes. Según las diferentes épocas y culturas, el jardín se haya unido a la veneración de las deidades y los espíritus, a la meditación y a la filosofía, o a estos placeres de la imaginación y al disfrute de los sentidos. En la cultura japonesa se veneran piedras sagradas. En la África subsahariana se veneran árboles. En las antípodas australianas se veneran montañas. Y a pesar de esta coincidencia en la necesidad de poseer unos espacios sagrados que de modo general llamamos jardín, se aprecia un hecho curioso. No en todas las culturas se ha desarrollado la idea de paisaje. Para decirlo en los términos que expresa el geógrafo y filósofo Augustin Berke, hay culturas que no son paisajeras. Es más, nuestra propia cultura, la cultura occidental, no lo ha sido hasta la época moderna, hasta bien entrado el Renacimiento. Hay que aclarar que los valores que ha configurado nuestra cultura consumista nos han conducido a una cosificación del paisaje. Sin embargo, el paisaje no es una cosa. El paisaje no es un objeto grande, ni un conjunto de objetos configurados por la naturaleza o transformados, como en el caso del jardín, por la acción humana. El paisaje tampoco es la naturaleza. Ni siquiera es lo que hoy llamamos el medio físico que nos rodea y en el cual nos situamos. El paisaje es, y aquí viene la idea de pensamiento, un constructo conceptual. El paisaje es una elaboración mental que los hombres realizamos a través de ciertos fenómenos de la cultura. Esta relación reclama un pensar, y ese pensamiento específico, ese pensamiento paisajero, se ha ido desgajando de la filosofía, de la estética y de la ontología, hasta formar un corpus de textos teóricos en el que han participado algunos de los más destacados filósofos de los dos últimos siglos. Este pensamiento es algo que se elabora a partir de lo que se ve al contemplar un territorio, un país, palabra de la cual viene paisaje, que podemos interpretar la idea de paisaje como lo que se ve en un país. El paisaje no es ni el territorio ni el país, es, vuelvo a decir, lo que se ve. Es, por tanto, algo subjetivo. Cada uno de nosotros vemos una cosa distinta. Es una interpretación realizada sobre una realidad que viene determinada
por la morfología de los elementos físicos que lo configuran, pero en la que intervienen factores estéticos que le unen a categorías como la belleza, lo sublime, lo pintoresco, lo maravilloso, incluso lo patético, y a factores emocionales que tienen que ver con los estados de ánimo de quien en cada momento contempla ese territorio. El arte paisajista, basado en estos valores estéticos y emocionales, alcanzó su punto álgido en el romanticismo, cuando poetas y pintores tomaron el paisaje como un tema para expresar sus propios estados de ánimo. Así, el pintor John Constable decía: para mí pintar paisajes es otra manera de decir sentir. Bueno, efectivamente existen unos elementos físicos objetivos, unos elementos como las montañas, los valles, los bosques, ríos, praderas, asentamientos humanos, acantilados o rebaños de animales, que son perfectamente mensurables y cuantificables, y como tales pueden ser objetos de descripciones literarias, científicas, pueden ser objetos de pinturas y pueden ser registrados en documentos mercantiles. También pueden ser representados en dibujos o planos y recogidos en fotografías como esta. Estos elementos, entre otros, constituyen lo que podríamos llamar el sustrato físico de lo que entendemos por paisaje. Para nombrar el conjunto de estos elementos, utilizamos en español un término muy concreto: paraje. Paraje que designa un sitio o un lugar que está dispuesto de una manera determinada. Pero para que estos elementos que antes he nombrado adquieran la categoría de paisaje, para poder aplicar ese nombre es necesario que exista un ojo humano que contemple el conjunto y que genere de esa contemplación un sentimiento que lo interprete emocionalmente. El paisaje no es, por lo tanto, lo que está ahí, ante nosotros. Es, vuelvo otra vez a decir, un concepto inventado, o mejor, una construcción cultural. El paisaje no es un lugar físico, sino un conjunto de una serie de ideas, de sensaciones, también de sentimientos que los humanos elaboramos a partir del lugar y de los elementos que lo constituyen. La palabra paisaje, con una letra más que la palabra paraje, reclama también algo más. Reclama precisamente una interpretación, reclama un carácter y reclama una emotividad. Cuando se viaja de un país a otro, se pueden percibir las diferencias entre los distintos entornos, el de partida y el de llegada. De la constatación de estas diferencias procede el término paisaje, que se perfila como el conjunto de aspectos característicos de un país que se detectan al ser comparados con los de otros lugares o países. Esta simple propuesta, yo creo que es una propuesta simple, nos induce al menos a tres reflexiones, o si ustedes quieren, a tres pensamientos. Primero, lo que se ve requiere de un aprender a mirar para distinguir las diferencias. Requiere, por lo tanto, de una escuela de la mirada en la que poder aprender a distinguir lo que son aspectos característicos y estructurales y prescindir de todo aquello que es accesorio o anecdótico. Esta escuela, en buena medida, nos la ha proporcionado la pintura. Por eso, la palabra paisaje aparece por primera vez
en los vocabularios europeos como un término pictórico. La segunda idea es que la pintura y los medios gráficos, como los dibujos, las fotografías o las películas, han documentado las transformaciones del paisaje a lo largo del tiempo, o al menos lo han hecho en los 2 últimos siglos, proporcionándonos conciencia de la mutabilidad, es decir, los paisajes son algo que cambian. Y tercera, los lugares objetos de contemplación paisajística no están formados por lo generado inevitablemente por la naturaleza. Los paisajes se pueden transformar, ya lo hemos visto en las 2 fotografías anteriores del mismo lugar, y hasta hace poco tiempo esas transformaciones han sido inconscientes e incontroladas. Así, fenómenos telúricos, cultivos, explotaciones mineras, construcción de obras públicas o la propia expansión de las ciudades son algunas de las causas principales de esa transformación de la parte física del territorio. Los paisajes, por tanto, son susceptibles de ser destrozados, degradados o mejorados, y como cualquier otro mecanismo, también pueden ser compuestos. Uno de los temas del trabajo paisajero consiste en estudiar cómo actuar frente al fenómeno de la transformación del paisaje. Las primeras respuestas se dieron con la creación del jardín paisajista inglés en el siglo XVIII, cuando se pretendió la recreación de una naturaleza artificial idealizada. Surge así la atractiva idea de componer el paisaje, de tratar el entorno natural y la ciudad como un cuadro en el cual se disponen de forma ideal los elementos que lo constituyen. Esto es lo que va a suceder con el jardín paisajista inglés, que como un teatro del mundo va a representar a lo largo de un recorrido una serie de escenas que parecen literalmente sacadas de los cuadros de Claude Lorrain, de Claudio de Lorena, que tienen aquí en la imagen, de pintores como Salvatore Rosa, Nicolas Poussin, Gaspard Duguay. Pero no se trata de meras recreaciones tridimensionales de la geografía o de la historia, concentradas en la heterotopía del jardín, en las que se mezclan pagodas chinas, templos griegos, puentes paladianos, ermitas góticos, sino que estos elementos arquitectónicos que expresan la variedad del mundo responden claramente a una ideología política. Mientras que en el jardín formalista francés, con sus ejes de simetría, sus espacios jerarquizados, sus enfiladas de árboles uniformemente tallados, que parecen tropas militares en posición de revista, responden a la materialización de la idea del Estado totalitario de Luis XIV y a su afán de dominación del mundo, que se expresa por medio de lo que Leonardo Benévolo ha denominado la conquista del infinito. Los intelectuales, frente a esto, los intelectuales y políticos ingleses del siglo XVIII encontraron en el jardín paisajista la mejor expresión de la idea de libertad. Hacia 1720, como consecuencia de las ideas filosóficas y políticas que se mueven en Gran Bretaña, los ingleses se rebelaron contra esa tiranía de las jerarquías barrocas y tomaron el camino de lo que hoy conocemos como jardín paisajista. El paisaje ajardinado se convirtió en un medio de expresión sentimental y también en un medio de expresión patriótica, uniendo la idea de naturaleza con la idea
de libertad. Para el historiador Adrian Butler, leo textualmente, allí donde la libertad se fundaba en el derecho natural, la naturaleza misma podía convertirse, a su vez, en símbolo de la libertad. Hasta aquí la cita de Butler. El jardín paisajista, en cuanto expresión de la naturaleza, cobró un sentido ético y un carácter político. De esta manera se consideró que el jardín barroco francés, sometido a las trazas de parterres rectilíneos, las enfiladas de árboles y la poda geométrica, respondía a una naturaleza enajenada que obedecía a los mitos de la monarquía absolutista, considerándose símbolo de la opresión y la arbitrariedad políticas. El tema no era banal. El propio Salisbury, en una loa a la naturaleza primigenia, criticó duramente este tipo de jardines del barroco cuando, refiriéndose a ellos, dice, y leo textualmente, «El antojo de los príncipes ha inventado todo esto, y la esclavitud y dependencia cortesana lo mantiene en vida». Como lugar en el cual habitan los dioses y los héroes, el jardín paisajista en el jardín paisajista se honrará a la naturaleza que a través de los árboles y las plantas cuenta también su historia natural, que se interpreta como portadora de significados y con capacidad para generar atmósferas determinadas capaces de provocar emociones y estados anímicos concretos. A través de estos escenarios naturales y de estas construcciones alegóricas, como esta de Castle Howard, se pretende excitar el placer por medio de la imaginación. De esta manera, a través de los tratados y de las descripciones literarias de jardines, se fueron generando unas gramáticas y unas semánticas del jardín paisajista que desvelaron la belleza y la variedad que poseen los enclaves rurales, pasándose de la experiencia contemplativa de los artificiosos jardines a la observación y el disfrute de los paisajes reales. Sobre todo si en esos paisajes reales se hallaban elementos que le confieren algún valor histórico o emotivo, proporcionado por elementos rústicos de carácter pintoresco, como la presencia de animales pastando en una aldea o un molino, que son elementos característicos. Una vez que el concepto paisaje se ha aceptado como idea, se ha extendido de la contemplación del medio rural a la contemplación del medio urbano, ayudando a la configuración de los espacios de la ciudad. El espacio de la ciudad barroca, por ejemplo, tienen aquí la Piazza de San Carlo en Turín, es un espacio teatral, configurado por plazas que son como cajas escenográficas o por calles y avenidas que se enmarcan apoyándose en ejes perspectivos. De la misma manera que los paisajes rurales están formados por montañas, ríos, etc., los paisajes urbanos se componen con elementos arquitectónicos como plazas, avenidas, calles, parques, fuentes, muelles, monumentos, torres, chimeneas, edificios singulares y también edificios anodinos, mobiliario urbano, construidos con materiales, colores y apariencias muy diferentes, que a su vez
presentan infinitud de formas, dimensiones, perspectivas y ordenaciones, ofreciendo cada conjunto urbano una enorme diversidad. Así, cada paisaje urbano posee un carácter determinado que lo identifica. Todos ustedes saben de dónde he sacado esta fotografía. Esto nos conduce a la enunciación de una teoría del carácter en la arquitectura, tema que fue ya enunciado por Quatremer de Quincy en su Diccionario de Arquitectura a principios del siglo XIX. El conjunto de formas y disposiciones de un edificio o de un espacio urbano configuran un carácter, como el conjunto de rasgos de un rostro conforman la figura característica de una persona. La consolidación de la idea de paisaje cambió la mirada sobre la ciudad y de la misma manera que se transforma el jardín, la ciudad desde el siglo XIX se empieza a plantear con criterios que apuntan a generar una idea del carácter y de la interpretación visual. La ciudad ya no podrá ser producto de un mero agregado, surgido de la sucesión de construcciones de una casa tras otra, sino que reclamará unos principios de lo que se llamaba hace un siglo arte civil o ciencia urbanística, capaces de llevar a cabo la composición de enclaves y de recorridos. Surgió así la idea de la promenade, del paseo, término con el que denominó Adolphe Alphand sus trabajos de ambientación en el París del barón Haussmann. De esta manera, de la misma forma que las gentes empezaron a encontrar placer en dar paseos desinteresados por el campo, que proporcionan la contemplación de los fenómenos de la naturaleza, se puso de moda en la segunda mitad del siglo XIX el paseo por la ciudad, el salir simplemente a mirar. La ciudad se convierte entonces en un espectáculo digno de ser contemplado, como nos muestra este cuadro de Caillebotte. La arquitectura debe responder a este hábito prestando atención a la composición y decoro de las fachadas de los edificios de viviendas, en los que se utiliza una ornamentación que hasta entonces había sido destinada solo a los edificios representativos y a los palacios suntuarios. El poeta Charles Baudelaire describía en su Spleen de París la figura del flâneur, de ese paseante urbano, de ese rentista ocioso que sale a recorrer las calles del París moderno con el fin de descubrir las maravillas de la nueva ciudad. Para descubrir estas imágenes de París. Aunque cada una de las artes ha destilado una especificidad y unas reglas propias e independientes, la jardinería y el paisaje, situados entre la pintura y la arquitectura, comparten muchos intereses con el mundo específico de la arquitectura. Espero que a través de esta conferencia hayan quedado claras las enormes competencias que la arquitectura tiene sobre la composición de paisajes y jardines, así como de qué manera el concepto de paisaje ha condicionado las ideas y las visiones de la arquitectura en estos últimos siglos. Muchas gracias a todos por su atención. Está claro, he citado antes a Foucault, ¿no?, cuando dice que el hombre es un desgarrón en la naturaleza, que, disculpe, vuelvo a empezar otra vez porque la cita tal vez no era de Foucault la más adecuada.
Goethe habla de una segunda naturaleza, de que el hombre ha sido capaz de generar una naturaleza paralela a la naturaleza. Y nos plantea una duda que él nos resuelve, y es si artificio y naturaleza son cosas distintas. Goethe, que además de ser un enorme poeta y un gran filósofo, era también un gran naturalista. Él fue un experto en mineralogía y en el estudio de la vegetación, hizo bastantes descubrimientos sobre el mundo de las plantas. Estaba en una posición fantástica para entender esto, ¿no? Cómo por una parte está la poesía o las artes que están generando cosas que no existen en la naturaleza y por otra parte está la naturaleza. Pero Goethe se plantea, si el hombre forma parte de la naturaleza, lo que el hombre hace es también naturaleza. Lo que pasa es que es una naturaleza paralela que está en otro nivel, no por encima ni por debajo, sino simplemente que circula en paralelo. El hombre, en estos mitos que yo he presentado aquí, nace en la naturaleza, ¿no? Pero hoy día, y desde hace aproximadamente unos 10 años, más de la mitad de la humanidad está viviendo en territorios urbanos donde esa naturaleza ha sido radicalmente transformada. Y cuando digo radicalmente transformada es que nos hemos cargado montañas, hemos desecado lagos, Ahora me enseñaban cuando he llegado aquí a este edificio que el agua del mar llegaba hasta los cimientos de este edificio, ¿no? Y hemos alargado el territorio y estamos generando efectivamente otra naturaleza. Y si hoy tuviéramos que volver a la mata amazónica o tuviéramos que volver a Centroáfrica, seríamos hombres muertos en pocas horas, ¿no? Porque estamos fuera de nuestra naturaleza artificial. Entonces, la pregunta que usted hace es perfectamente pertinente. La única cosa es saber cuánto tiempo tardaremos en macizar a través de esta segunda naturaleza todo el planeta, ¿no? Y yo creo que tal vez esa conciencia religiosa, que por muy racionales que seamos, seguimos teniendo, nos está haciendo hacer reservorios de naturaleza con los parques naturales, pero no solo aquí en Centro Europa o en España, sino en la propia África. Ya están siendo conscientes de que o reservan ciertas áreas o no vamos a tener vestigios de lo que fue el planeta, ¿no? ¿Qué supone esto? Que efectivamente el territorio se transforma y nuestra visión de lo que es el hábitat, no solo de lo que es el paisaje, ¿no?, sino de lo que es esa segunda naturaleza de la que ya nos advierte Goethe que existe, pues también estamos cambiando nuestra visión sobre ella. No sé si esto contesta a su pregunta. Pues muchísimas gracias. Mira, no había pensado en Goethe y ahora su pregunta me hace sacarlo aquí a colación. Yo me considero un alumno de Augustin Berke, por esto he tomado también el nombre de paisajero, que es un término que a él le gusta mucho utilizar, y este geógrafo y filósofo francés ha elaborado efectivamente una teoría basándose en la antropología y en la historia, según la cual nosotros no tenemos una cultura paisajera hasta el Renacimiento. Bueno, una de mis tesis consiste precisamente en averiguar cuándo esas 4 condiciones se cumplen totalmente en Europa y, obviamente, fijar una fecha es realmente, bueno, querer ponerle puertas al campo, ¿no?, por así decirlo. Pero yo me he arriesgado a dar una fecha y yo he dado la fecha de 1604, ¿no? 1604 es el momento en el que en Europa hay ya personas que son totalmente conscientes de que existe el paisaje. En ese momento hay efectivamente una literatura
que son estos poetas del Renacimiento que han leído a Virgilio, a Ovidio, a Terencio y que desarrollan toda una literatura neopastoril en la cual empiezan a hacer descripciones de elementos placenteros de la naturaleza y generan ese locus amoenus al cual me he referido. En ese momento hay también unos pintores que empiezan a pintar lo que ven en el campo, abandonando la idea de historia. Ojo, porque podemos ver cuadros muy anteriores en los que hay como fondo un territorio, porque la escena transcurre en el campo y entonces, bueno, pues tienen que pintar algo en el fondo, no lo van a dejar como hacían los medievales, dorado o con un fondo neutro. Sin embargo, en 1604 se pinta o se dibuja por primera vez con intención emotiva, y esto es importante también, no simplemente por hacer un apunte, unos dibujos que hace Goltzius en los cuales representa las afueras de la ciudad de Haarlem. Y esto es importante porque Haarlem es la ciudad donde surge el paisaje, donde se generan escuelas de talleres, mejor dicho, que generan una escuela de paisajistas. Ese año también se publica un libro donde por primera vez aparece en holandés la palabra landschap, que significa paisaje. Y, bueno, los filólogos dicen, no, esa palabra ya antes se utilizaba tal vez en alemán, pero se utilizaba para otras cosas, no para referirse a la idea del disfrute en la contemplación, en este caso no de los territorios, sino de los cuadros, de los fondos que aparecen en los cuadros. Y, por supuesto, la primera de las condiciones de Berke se cumplía ya, que era la de que existieran jardines para la delectación, es decir, no para obtener patatas o para obtener frutos comestibles. No sé si con esto aclaro lo que me preguntas.